Bienvenidos a su cuenta, a su canal Ministerio Jesucristo Hoy. Gracias por estar allí. Hoy les quiero hablar sobre un tema que seguro le va a llamar a usted la atención y le va a captar su interés. Alimentos prohibidos por Jesús. Es el tema que quiero compartirles el día de hoy. No sin antes agradecerles la empatía de ustedes, la consistencia y la permanencia de ustedes escuchando estas enseñanzas lo más breves posible para que puedan tener el tiempo de verlas y meditarlas. Tengo aquí el Evangelio de Marcos en el capítulo 7. Hay una lectura, una historia, una narrativa muy interesante. El título del pasaje es Lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre. Les voy a hacer rápidamente un recuento histórico del contexto donde Jesús dijo unas palabras. Los discípulos del Señor llegaron a un lugar junto con el Señor y allí habían fariseos, escribas, expertos en la ley, religiosos, meticulosos, quisquillosos, como nadie. Los fariseos eran la gente más religiosa y fanática que se pueda imaginar usted que hayan existido jamás. Es más, habían 7 clases de fariseos, pero no les voy a hablar de las 7 clases de fariseos en este momento. Pero los que estaban allí, seguramente había de todas esas clases de fariseos. Sirvieron una comida y los discípulos del Señor se sentaron a la mesa y comieron, y ellos, los fariseos, hicieron esta observación: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos, violentando la tradición de los ancianos, violentando nuestra costumbre, violentando nuestra cultura? Fue la increpación, fue la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos, como manda la tradición de los ancianos, de nuestra liturgia, de nuestras costumbres? Ahora bien, ¿es que los discípulos no se lavaron las manos cuando se sentaron a comer? Pues sí se las lavaron. Y es un deber lavarse las manos. Hay que limpiarse las manos para comer, porque las manos son portadoras de muchos microbios y bacterias, pues están tocando cualquier cosa y debemos higienizarlas, debemos pasarle un jabón, algo que las limpie, que las esterilice. ¿Es que los discípulos no se lavaron las manos? Sí se lavaron las manos, pero no se las lavaron como se las lavaban los fariseos. Yo tengo aquí un tarro con agua y quiero darles una ilustración de cómo es que los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los religiosos de la época lavaban sus manos cuando iban a comer. Y quiero leer específicamente el versículo 3 del capítulo 7 de Marcos. Dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Escuche esto: si muchas veces no se lavan las manos, no comen. No era que se las lavaban una vez, sino muchas veces. Ahora, permítame hacerles una ejemplificación didáctica, visual, de cómo ellos se lavaban las manos, es decir, los fariseos. Ellos tomaban y se lavaban desde la punta de los dedos hasta el codo. Era una liturgia, era una ceremonia. Hacían así: se echaban agua que corriera por todo el brazo hasta el codo con una mano, y luego agarraban la otra mano y la levantaban y hacían esto otra vez. Limpiaban la mano echándose agua, porque no era lavarse para el sentido que tiene para los occidentales lavarse, higienizarse las manos, sino purificárselas en el sentido ceremonial, religioso. Y eso lo hacían antes de comer. Agarraban una toalla,
agarraban un pañito, algo así, se secaban las manos y luego comenzaban a comer. Pero aquí está un detalle. Dice Marcos que no comían si no se lavaban las manos muchas veces. ¿Cómo es eso que muchas veces? Las veces que comían, sí, pero más que eso, si se sentaban a comer una vez, pero les traían 3 tipos de comida o platillos diferentes, entonces se la tenían que lavar cada vez que cambiaban de platillo, en la misma comida, en la misma sentada. Por decir, le pusieron el pan, se lavaron las manos con esa ceremonia, vinieron y le trajeron carne, entonces se lavaron las manos con esa ceremonia. Si les trajeron algún postre, algo distinto, se lavaban las manos otra vez. En resumen, en una comida, los fariseos, los religiosos, podían lavarse las manos 5 o 6 veces, pero lavárselas así como se los mostré, en una señal de purificación religiosa, de purificación litúrgica, porque eso los podía contaminar espiritualmente si no se lavaban las manos. Ahora los discípulos del Señor se lavaron las manos, pero no de la manera que se las lavaron ellos. Entonces le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Jesús respondió lo siguiente: comidas prohibidas por Jesús. Vamos a ver, ¿cuáles son las comidas? Los alimentos prohibidos por Jesús. En el versículo 15 del capítulo 7 del Evangelio de Marcos dice: nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Él dijo esas palabras, pero primero llamó a la gente: escuchen lo que voy a decir. No hay nada fuera del hombre, fuera de su cuerpo, que lo contamine. Lo que lo contamina no está afuera. No hay nada fuera del hombre que lo pueda contaminar. Y más adelante Jesús, cuando los discípulos le preguntaron: ¿qué quiere decir eso, Señor? Nosotros no entendimos. Jesús les dijo, versículo 18: es que ustedes no entienden que todo lo que está fuera del hombre no lo puede contaminar, porque lo que entra, porque no entra en su corazón. La comida no entra en el corazón. La comida no entra en los sentimientos, no entra en los pensamientos. La comida, dice Jesús, entra al estómago y del estómago va a la letrina, va a la poceta, va al toilet, va al lavadero, pero no se queda en las emociones, no se queda en el corazón. Por lo tanto, Jesús dice: no hay alimentos prohibidos que contaminen al hombre. Eso no lo contamina. Entonces nos preguntamos: ¿comer cerdo hace impuro al hombre? ¿Comer morcilla hace impuro al hombre? ¿Comer alguna salsa, alguna comida, algo prohibido en la ley de Moisés, en el libro de Levíticos? Hay comidas prohibidas, animales inmundos que no debían comerse, comidas prohibidas específicamente. Ahora Jesús viene y dice: no hay nada que entre por la boca que contamine al hombre. Nada de lo que está fuera del hombre lo contamina. El problema del hombre no está en el exterior. El problema del hombre está en el interior de él. El problema no está en lo de afuera. El problema está en lo de adentro. La religión se enfoca en lo de afuera. Jesús se enfoca en lo de adentro. La religión pone el énfasis en la apariencia. Jesús toca la esencia del ser humano. La religión se enfoca en lo que se ve. Jesús se enfoca en lo que no se ve. De modo que ningún alimento le hace daño espiritualmente al hombre. Tal vez le haga daño físicamente, le puede hacer daño a su estómago, pero no lo hace impuro, no lo hace pecador, no lo contamina espiritualmente. Los alimentos prohibidos por Jesús son ninguno. En la próxima entrega les voy a hablar de cuáles son los alimentos que realmente contaminan al hombre, qué es lo que Jesús prohibió, porque sí contamina al hombre. Habló para ustedes su hermano Luis Rivas en este tema: alimentos prohibidos por Jesús.